Dicen que crujió con el gol de puerta, que se estremeció con la explosión de júbilo sevillista cuando el club llegó a una final tras décadas de travesía en el desierto. La Casa Blanca del sevillismo, el Ramón Sánchez Pizjuán, es el lugar donde los sueños se cumplen. ¿Descubrimos su secreto? Vamos a ello. El viejo Nervión se quedaba pequeño, los éxitos llegaban una y otra vez en la Sevilla que siempre fue blanquirroja. Nervión se quedó verdaderamente diminuto para acoger a tanto sevillismo. Su capacidad, 22.000 espectadores, calculando que podría contar en torno a unos 18.000 socios, no podía albergar a tanto aficionado que quería acudir para ver a sus ídolos, esos cuyos nombres los niños recitaban de carrerilla, como si de una cantinera se tratase. El club que más se le acercaba en la ciudad, según los datos recabados en la época, no tenía más de 4.500 socios. El presidente sevillista Ramón Sánchez Pizjuán decidió que ya era hora de crecer más, teniendo en cuenta que el momento en el que otros equipos importantes del elenco nacional comenzaban a construir grandes estadios. Y era la ocasión de construir uno a la altura del sevillismo, un sueño al que el gran presidente comenzó a darle forma. Los terrenos donde se asentaba el viejo estadio se compraron a la inmobiliaria Nervión, propiedad del marqués de Nervión, concretamente en 1938, y que ocupaba la parcela del terreno del juego del viejo Nervión y había otra situada junto a él. Esa parcela que estaba libre sería el emplazamiento perfecto para construir el nuevo estadio, para el que se presentaron diversos proyectos. Ahora los veremos, en las imágenes fueron de muy diversa índole. Este que están viendo ahora mismo podría ser perfectamente el actual estadio sevillista, un diseño muy innovador en la época. Estamos hablando de mediados de los años 50. Otros diseños también optaron, como vamos a observar a continuación. Y definitivamente se eligió el proyecto de Muñoz Monasterio, un estadio que tendría la planta inicial del estadio madridista, puesto que fue el que lo construyó también, el actual Santiago Bernabéu. Podemos observar cómo estaba proyectado el estadio, llamando la atención el diseño de la visera de preferencia. Nunca se pensó en cubrir el estadio por completo. Prácticamente ningún estadio en la época aspiraba a ello en España, cosa que sí era habitual en otros países europeos y especialmente en Reino Unido. El nombre que el estadio llevaría era el de Grand Stadium, pero dado que Ramón Sánchez Pizjuán falleció súbitamente en 1956, se decidió que llevase su nombre. Sánchez Pizjuán ni siquiera vio comenzar las obras del estadio. El hecho ocurrió a raíz de la carta de un socio en el que se hacía la petición de que el estadio llevase el nombre de tan magnífico presidente. Ahí vemos un extracto de aquella carta que el socio envió. Y la pregunta es, ¿cómo se financió el estadio? Pues la respuesta no puede ser otra que de la misma forma que el Sevilla Fútbol Club financió todos los anteriores, rascándose el bolsillo. Ustedes podrán ir a cualquier estadio en Andalucía, Huelva, Cádiz, Almería, Málaga o la mayoría de estadios de España, y siempre se repetirá la misma pauta, un estadio pagado por las instituciones públicas, ya sea por los gobiernos autonómicos o bien por los ayuntamientos. Incluso hay casos en los que no hay que salir de la ciudad de Sevilla para encontrarse jugosas ayudas históricas e institucionales. Así pues, en el caso del Sevilla Fútbol Club nunca ocurrió esto, siempre financió sus estadios con el dinero privado de sus socios. Y con respecto al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, se emitieron una serie de obligaciones hipotecarias que consistían en un empréstito por parte de los socios al club, que éste le devolvía al cabo de los años a un interés, fíjate lo que les digo, nada más y nada menos que al 7%. Ese interés era una barbaridad. Si querían hacer negocio había que comprar obligaciones hipotecarias sevillistas.
Pues bien, llegado el momento de la devolución, en el que Sevilla tenía que devolver ese dinero, hubo muy pocos casos de sevillistas que reclamasen los intereses, y en muchos otros tanto incluso se llegaron a la donación de la cantidad prestada. Este es el compromiso del sevillista con respecto a su club, que no se ha visto mucho en otros lugares. Hablamos también de un momento de crisis de la institución, en la que la losa por tener que soportar un gasto tan enorme influye en la cuestión deportiva, acabando con sus huesos por primera vez en segunda división a finales de la década de los años 60. Abundaremos en ello más tarde y veremos detenidamente cuáles fueron sus consecuencias. En 1956 se celebró el acto de poner la primera piedra, un acto multitudinario que atrajo a buena parte de la ciudadanía. Ahí tienen algunas imágenes sobre este asunto. Y en ellas podemos ver el cartel anunciador del acto y a las autoridades políticas y religiosas de la época llevando a cabo el evento en el que se firmaron los documentos permanentes de manera solemne. Ahí podemos verlo, con el presidente del Sevilla Fútbol Club, el Marqués de Sotormoso, las autoridades militares también estaban allí. Y comenzó a construirse el estadio. Y este es un caso curioso porque los asistentes al Viejo Nervión podían ver desde sus localidades cómo iban avanzando las obras de su nueva casa. Un estadio estaba construyéndose junto al otro. Algunos aprovechaban las obras para ver gratis los partidos, como podemos ver en las imágenes. Ahí tenemos algunas otras de aquel momento. Podemos decir que una de las características más importantes del estadio sevillista radica en la inclinación de las gradas, que hace que sea un recinto muy óptimo para ver el fútbol. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Estadio Olímpico de Sevilla o el mal llamado Estadio Olímpico, porque nunca lo fue, o el Nou Camp, un estadio muy abierto también, nos daremos cuenta que la inclinación de las gradas es mucho menor, por lo que el fútbol se ve desde más lejos, acuciado además por la pista de atletismo que lo aleja mucho más. En el estadio sevillista el fútbol se ve bien desde cualquier lugar del estadio, dando la sensación a los jugadores de que tiene el público prácticamente encima, con la particularidad de que tiene una buena acústica, en la que se oye a los aficionados animar de una forma muy potente. Ya vemos algunas otras imágenes del estadio y sobre lo que estamos hablando. Y llegó el momento en el que el estadio se terminó. Bueno, entre comillas, ahora veremos. Finalmente se inauguró el 7 de septiembre de 1958 con un partido frente al Real Jaén. Se intentó jugar contra el Cádiz, según documentación de la época, pero finalmente a causa de los incidentes del Trofeo Carranza, que contamos en el episodio de Marcelo Campanal, se decidió que fuesen los jiennenses los que tuviesen el honor de jugar el primer partido en el nuevo campo. Cuando se inauguró, solo estaba completado el primer anillo y la grada alta de fondo. También había una parte de la grada alta de preferencia. Ahí podemos comprobarlo. El Viejo Nervión decía adiós a su equipo. Los éxitos tardarían en llegar en el nuevo estadio, pero llegarían. Y hasta aquí la primera parte dedicada al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Dedicaremos una segunda parte en breve que podréis ver en el canal. Así que, como siempre, salud y Sevilla Fútbol Club.